Bienvenidos. Hoy es la primera sesión de laboratorio, donde aprenderemos puntos básicos del doblado de alambre. Para hoy necesitamos unas pinzas de pico de pájaro. Yo aquí tengo dos, unas un tanto más como para laboratorio. Que si ve, tiene unas ranuritas. Bueno, si alcanza, si se enfoca, ahí está bien. Tiene unas ranuritas que eso facilita el trabajo. Estas son un poco más caras, entonces las de ustedes podrían no tener las ranuras, pero funcionan igual. Tal vez es un poquito más difícil, pero no, o sea, al final de cuentas pueden hacer el trabajo igual, bien. También son necesarias unas de 3 picos, como estas. Y también unas pinzas de corte, un marcador y alambre para doblar, del 0.36 o del 0.40. En mi caso solo tengo el 0.36, pero es exactamente lo mismo que estaremos viendo con este alambre para también el 0.40. También necesitamos la planilla de figuras que tenemos en Moodle disponible y que van a tener que completar tanto la hoja del 0.36 como la hoja del 0.40. Como pueden ver, son 12 figuras por hoja. Hay que entregar todas pegadas con Durex, con un pedacito de Durex, y que coincidan perfectamente con la línea o lo más cercano con la línea. Ese es un criterio muy importante, el que coincidan las líneas, el alambre con las líneas. Otro criterio importante que vamos a estar revisando será que los alambres, cuando nosotros los coloquemos en una superficie plana, no se vean levantados de ninguna parte y que sean bien planos con respecto a esta superficie que estamos poniéndolo. Entonces, puede ocurrir que cuando ustedes hacen un doblez, tuerzan el alambre y entonces van a notar que el alambre no está apoyado completamente en la superficie plana. Entonces, eso también será importante que tengan en mente. Y pues por último, también algo muy importante es que el alambre, así cuando ustedes ahorita no lo han doblado, no se nota ningún tipo de chipote o de mordedura en el alambre. También los alambres que ustedes nos presenten o nos entreguen tendrían que estar ausentes de esas mordeduras o melladuras o chipotes, como ustedes les quieran llamar. Entonces, aquí en las figuras que tenemos, podemos distinguir 3 diferentes figuras o 3 grandes diferentes figuras. Bueno, dobleces, perdón. El primero son los dobleces rectos, que por ejemplo hay aquí en la figura 1, aquí también en la figura 3, pero solo no, los otros no. La figura 4 también son 2 dobleces rectos, la 5, la 7, etcétera, ¿no? El segundo tipo de doblez que podemos encontrar en nuestra hoja es el de ángulos agudos o, o incluso obtusos. Entonces, por ejemplo, la figura 2 es un ángulo de este tipo, la figura 3 también tiene 2 de ese tipo. También aquí vemos en la figura 6, la figura 10 también tiene este tipo de ángulos. Y el tercer tipo de doblez que vamos a encontrar está en la figura 9, que es una especie de semicírculo o arco. Entonces, esa es la tercera doblez que vamos a ver hoy. Y por último, aunque sigue siendo un semicírculo, es un tanto diferente el de la figura 12. Es una especie de U o de loop o de vuelta, como ustedes le quieran decir. Loop, vuelta o U. Entonces, también es un arco mini, muy pequeñito, pero bueno, entonces cuenta como un arco, pero vamos a ver exactamente cómo lo vamos a estar haciendo. Entonces, empecemos con los ángulos rectos. Para los ángulos rectos necesitamos la pinza de 2 picos. Entonces, todos tomen su pinza de 2 picos y vamos a tomarla más o menos así como lo estoy haciendo yo, donde las puntas estén hacia ustedes, hacia sus ojos. Y entonces tienen que distinguir que nuestra pinza tiene un bocado recto, es decir,
pues sí, justamente es triangular o rectangular más bien. Y el otro bocado es circular. Entonces, esto tienen que tenerlo muy consciente ustedes para saber hacia dónde van a hacer el doblez de su alambre. Entonces, como nosotros queremos lograr este tipo de figura que es recta, vamos a estar, cuando sea de ese tipo de rectitud la que necesitamos, vamos a estar trabajando hacia el lado que es cuadrangular de nuestra pinza. Entonces, voy a tomar un tramo de alambre, digamos, no muy largo, no lo necesitamos muy largo, solo es para el ejemplo, no hay que desperdiciar tampoco. Entonces, cortémoslo con sus alicates, simplemente la aprietan, presionan y cortan el alambre. Y entonces toman su pinza, como les dije al principio, como perpendicular a su mesa o a donde estén apoyados, y van a tomar el alambre a una altura algo cercana al fin de la pinza. ¿Qué me refiero? No tendrán que irse hasta el fondo de la pinza, a la mitad tampoco, y muy a la orilla no lo recomiendo porque es posible que se les esté zafando muy fácil. Entonces, más o menos entre la orilla y un tercio de la pinza, ahí sería lo ideal, donde tendrían que tomar este tipo de doblez que necesitamos hacer casi recto. Entonces, tomamos la pinza, como ya les dije, viendo hacia ustedes, prensan muy bien el alambre, es decir, con fuerza. Yo estoy poniendo fuerza con mi mano, la mano dominante, con la que escribo, pues, ahí está. Y entonces con mi mano izquierda, que no es la dominante, con mi pulgar voy a empujar este extremo del alambre. ¿Vieron? Esta mano se quedó fija, esta fue la que se movió. Aquí se me hizo un poquito de marca del alambre por la fuerza que hice. Y tenemos nuestro doblez casi recto que necesitábamos o que queríamos hacer. Punto 1 para comprobar que está bien hecho nuestro doblez, antes de llevarlo a la figura para ver que nos quedó bien la figura, es bueno, en nuestra superficie plana, poner el alambre. No sé si se alcanza a notar, pero creo que sí se nota que todo el alambre está en contacto con mi superficie plana. Entonces, si a alguien se le alcanza a notar que un extremo está levantado, el otro extremo o incluso el centro del alambrito está levantado, ¿qué quiere decir? Que lo enchocaron, no fueron determinados para hacer su doblez en una intención, y tal vez lo enchocaron o no tenían bien acomodado el alambre en su pinza y lo enchocaron de alguna forma. Entonces, aquí este es el momento de corregir eso. ¿Y cómo se logra hacer? Jalando un poquito los extremos en el sentido que ustedes necesiten derrotar el alambre para lograr esto, que esté en un contacto completo en la superficie plana que estamos trabajando. Ya cuando tengan esto, ahora sí voy a llevar mi ángulo, bueno, mi alambre, a la figura que estoy tratando de hacer. La voy a poner sobre la figura y voy a comprobar que sí coincida. Si se fijan, aquí estoy haciendo que coincida esta parte de la figura, la primera parte. Y si se fijan, en cierta parte de aquí, bueno, tal vez no lo alcanza a ver, déjenme ver si lo acerco. Ahí está. Y déjenme bajarlo. En esa parte se alcanza a ver la línea. ¿Qué quiere decir? Que no estoy logrando hacer la figura perfecta, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillamente con mis manos voy a cerrar ligeramente el ángulo porque no estoy teniendo los 90 grados del ángulo recto. Lo vuelvo a llevar
para comprobar si eso funcionó. Y sí, vean el detalle que ya no se alcanza a ver la línea debajo de mi alambre. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a hacer el segundo doblez de esta figura, que es otro ángulo recto, y que vamos a hacer con nuestro plumón. Llevamos una marca, justamente fíjense dónde hice la marca, en la línea. No lo hice antes, no la hice después, es en la línea. ¿De acuerdo? Entonces, tengan eso en cuenta. No es de ley que lo hagan así como yo lo hice. Yo les recomiendo que hagan eso. Pero cada uno se va a adaptar como lo prefiera. Entonces, justamente gracias a que esta figura es como simétrica, podemos hacer esto. Vean, también coincide del lado contrario. Entonces, yo necesito llevar... Ay, perdón. Déjenme alejarme un poquito. Yo necesito llevar mi extremo hacia allá para lograr la figura que necesito y el segundo ángulo recto de esta figura. Entonces, acuérdense, la misma posición. Aquí no voy a poderlo hacer exactamente igual que el otro, pero voy a jalar con este. Ahora, o incluso con este pulgar también puedo hacia allá. Quienes tuvieron torcido su alambre, tengan mucha conciencia de lo que les decía. Hay que tener paralelo el alambre al piso. Es decir, no tengan, bueno, que la pinza, en la misma pinza no les quede así, como inclinado el alambre hacia abajo. Eso estaría mal. Bueno, es muy exagerado, obviamente. Pero por lo mínimo que les quede torcidita, es que ahí se ve, pues van a estar sufriendo el arreglarlo más tarde. Entonces, mejor asegurarse de hacerlo bien desde la primera intención y no andar batallando. Entonces, la marca que hice está inmediatamente donde termina mi pinza. ¿Se fijan? Ahí no se ve muy bien. Ahí está. Vean, justamente la marca empieza donde termina mi pinza. Es más, hasta podría unos milímetros, moverla, ahí está, y voy a hacer mi movimiento, 1, 2, esta fue diferente por como la figura me lo está pidiendo, ¿no? Porque yo no pude hacer lo mismo de hace rato, que fue más fácil con mi pulgar de este lado. Tuve que hacerlo diferente, pero al final de cuentas fue el mismo principio. La mano izquierda es la que dobla el alambre, esto se queda quieto, la pinza se queda quieta y usamos la fuerza de nuestra mano izquierda. Tenemos, acuérdense, el primer paso, asegurarnos que está plano. Y ahora sí, creo que ya incluso si se ve ahí en el video, no me quedó plano. ¿Se fijan? Hay una parte que está levantada aquí. Entonces voy a arreglarla. No tiene nada malo, se puede arreglar. Ahí está. ¿Vieron cómo le hice? Ya lo arreglé. Ahora, ya que lo arreglé, lo voy a llevar a mi figura para asegurarme que está plano. No que está plano, que coincide con la línea. Bien, hago que coincida el de abajo y se fijan que aquí no... Ay, perdónenme, que no están bien. Ven que hice que coincidiera la línea de aquí abajo, pero esta no coincide muy bien, entonces voy a arreglarlo así. Ya con esta que sí coincidió, voy a cerrar más con mis propias manos, ya ni siquiera agarro las pinzas, nada más uso mis manos para cerrar este ángulo.
Bien, un poquito, ahí, así. Vuelvo a ponerlo, ahí, y se me volvió a levantar. Vean, se me volvió a levantar con ese movimiento que hice, entonces vuelvo a hacer para que esté plano. Ya está plano. Vuelvo a checar. Ahí alcanza. Yo soy Virgo, entonces soy bien perfeccionista. Entonces vean cómo ahí se alcanza a ver poquito la línea. Voy a mover poquito para que ya no se vea. Con mi misma mano muevo un poquito el alambre. Vuelvo a hacer que quede plano. Mientras menos correcciones hagan, mejor, ¿eh? Eso sí, es el mejor consejo que les podemos dar. Mientras más a la primera intención, es mejor para que no anden batallando. Por ejemplo, ya quedó bien chueco. Ahí está. Ya está plano. Voy a ver si sí fue efectivo lo que hice. Ay. No está tan plano. Bueno, ahí otra vez como que se alcanza a ver la rayita. Entonces, bueno, hasta que esté perfecto, si ustedes lo ven. Pero tampoco, ahí ya también estaría bien, ¿eh? Les pondríamos palomita en su figura. Ahí está. Son unas cuestiones de absolutamente nada. Entonces, ahí ya estaría aceptable. Ahí ya estamos hablando de una figura aceptable porque está plana, porque coincide prácticamente bien con las líneas y tenemos ángulos rectos completamente, que es lo que necesitamos en esas figuras, en esa figura más bien. Y listo. De hecho, este ángulo podría mejor. Bien. Ahí está. Bueno, bajo este concepto que vimos de ángulos rectos, pues entonces van a poder trabajar en este, que prácticamente es lo mismo, este, y esta de aquí abajo. Obviamente, como aquí solo hicimos dos dobleces, entonces a cada doblez tuvimos que revisar que no se nos enchuecaba el alambre y que estábamos cumpliendo con la figura. Entonces, tengan en cuenta eso de que aquí serán tres dobleces por lo menos, 1, 2, 3, y aquí ya se van a juntar los extremos. Aquí ya son muchos más dobleces, entonces cada doblez que hagan en las figuras van a tener que revisar que no está torcido su alambre y que coincide el doblez con la figura. Entonces, si no lo están logrando, no avancen, no sigan con la figura, deshagan, incluso deshagan el doblez que acaban de hacer si está muy, muy mal y luego prosiguen con la figura. Aquí, obviamente, aquí son muchos más dobleces. Estas últimas tres figuras son el reto real de este trabajo. Tienen que quedar planas, tienen que quedar coincidentes y pocos lo logran. Todos tiran la toalla en esta figura y ahí mandan puras porquerías de este. Entonces, pues no queremos que suceda eso de este año y que de verdad pues se pongan las pilas, no se conformen con cochinadas
y nos manden trabajos muy bonitos, por favor. Y pues dirán, ay, ¿esto qué? ¿Para qué sirve? Bueno, después, ya más adelante vamos a hacer mantenedores de espacio que se utilizan en odontopediatría y que prácticamente son alambres doblados. No exactamente de estas figuras, pero pues sí tienen que doblar alambres en otras figuras que incluso son tridimensionales y que pues estos conceptos básicos son necesarios para lograr esas dobleces. ¿Sí? Entonces, para practicar, para entender, para acostumbrarnos a las pinzas, saber qué es lo que necesitamos y cómo lo podemos lograr, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos al segundo tipo del doblez, que es un ángulo agudo o menor a 90 grados, ¿verdad? Entonces, voy a tomar otro pedacito de alambre. Más o menos un tercio de la barra completa. Y ahora este lo podemos hacer con la pinza de 3 picos. La pinza de 3 picos funciona como una prensa. ¿Qué quiere decir? Que donde se aprieta va a ser el doblez. Entonces, donde está el pico solitario es hacia donde los extremos se van a mover una vez que lo apretemos. Entonces, de igual forma, yo coloco mi alambre cerca de la punta, no tan a la base, y entonces voy a hacer fuerza, y vean cómo ya solamente con hacer eso funciona como una prensa, y los brazos o los extremos se van cerrando o queriéndose encontrar, convergiendo. ¿Sí? Entonces le apreté más y se cerraron más, ¿se fijaron? Bueno, entonces ya prácticamente ahí tenemos un ángulo recto. Vamos a ver si ya coincide con nuestra figura que queremos hacer. Pero primero vamos a checar lo de la planicie de la figura. Sí se está logrando, no tengo que hacer absolutamente nada. Ahora voy a ver qué tanto me falta cerrar este ángulo. Bueno, pues está muy, muy abierto. Prácticamente estoy en los 90 grados, ¿verdad? Sí. De hecho, también pueden hacer ángulos de 90 grados así. Vean, aquí prácticamente ya lo logré. El de la otra figura, si se fijan. Pero no, todavía para mi otra figura no es suficiente, entonces voy a prensarlo igual. Y ahora no voy a, si ustedes siguen apretando su alambre, tal vez lo van a romper porque la pinza va a hacer eso. Entonces ahora nada más sosténganlo y con sus manos pues cierren el ángulo. ¿Ya vieron? Vuelvo a checar que siga plano mi figura, mi alambre. Si está, no se levanta. Y checo que corresponda con mi figura. Fíjense, ya lo cerré de más. Déjenme hacer un acercamiento. Ya cerré de más mi triángulo. Vean cómo mi patito de alambre está... No coincide, pues. Aquí ya me pasé, ya la abrí de más. Vamos a cerrarlo con nuestras propias manos. Ahí está, más o menos ya está. Aquí lo puntiagudo del triángulo no se puede lograr por más que queramos, ¿eh? Entonces, sí les vamos a valer que nos presenten algo como lo que les estoy poniendo aquí. Coinciden los bracitos, la punta es demasiado aguda, entonces eso no puede coincidir al 100% pues porque si no se rompe prácticamente el alambre si lo dejamos tan agudo, pero los brazos ya están logrando la angulación que necesitamos. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Sí. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? A ver, Jennifer levantó su mano. Te escuchamos.
Tenemos que cortar los excesos Sí, de la sí, figura. justamente vamos a hacer eso. Voy a marcar donde se termina mi figura y que ya sería un extra ese alambre. Marco aquí y ahí pues corto con mis alicates. Y sí, sí hay que cortar, por favor. Uno, dos. Y entonces ya cuando están satisfechos con la figura que tienen, le ponen un pedacito de cinta Durex aquí, un pedacito de cinta Durex acá y ya está listo para que se olviden de él y no lo entreguen, ¿sí? Entonces, así se van siguiendo o los dejan a un lado y ya las pegan cuando tengan todos, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra duda? Además de la de Jennifer. Muy bien. Como pueden ver, es muy sencillo. Espero que les esté quedando claro. Pero también es cuestión de práctica, no se desesperen, ya les dije, incluso sus manitas van a necesitar un poco de callo, hay que hacerlo poco a poco, no quieran hacer todo en un día, porque si empiezan a sangrar pues o se lastiman, les va a estar doliendo y no van a poder trabajar bien. Entonces, de poquito en poquito, pueden hacer todas sus figuras. Muy bien. Ahora vamos a hacer esta que tal vez es de las más, pues las que les puede quebrar el coco un poquito. Entonces, para esa, voy a agarrar otro pedacito de alambre. Voy a acomodarme aquí. La tenemos. Muy bien. Entonces, estas se pueden hacer con la de media caña. Yo no tengo la de media caña y además no la uso yo, pero yo les voy a enseñar a usarla, a hacerla con la de 2 picos. Entonces, es muy fácil. La diferencia ahora, ya ven que yo tomaba para los otros dobleces el alambre muy cerca de la punta, ahora lo voy a tomar muy cerca de la base. ¿Por qué? Porque en mi parte redondeada de la pinza, ahora voy a trabajar hacia la parte redondeada de la pinza. Hace rato estuvimos trabajando hacia la cuadricular, ahora voy a trabajar hacia la parte redondeada y entonces vamos a aprovechar que la parte más de la base es la más ancha, entonces nos va a ayudar a hacer este tipo de arco de una forma más sencilla. Entonces, tomo mi extremo del alambre en la base de la pinza y déjenme dejarlo un poquito. Y aquí sí Doctor, hay que ¿con qué tener pinza dijo? 2 picos. Estas Sí, dos, gracias. de nada. Ahora, aquí es donde van a tener más riesgo de estar haciendo mordeduras en su alambre. Entonces hay que ser muy cuidadosos de hacer esas mordeduras que les digo, o mellar el alambre. Entonces, lo que tenemos que hacer es empujar poquitas, un poco más, de hecho, un poco más fuerte. Empujo y luego avanzo mi pinza, ¿sí? Luego empujo, luego avanzo mi pinza. Empujo, avanzo. Empujo, avanzo. Empujo, avanzo. Empujo, avanzo. Empujo, avanzo. Empujo, avanzo. Empujo. Y vean ya lo que llevo. Prácticamente es ya es un círculo prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, comparo con mi figura que quiero hacer y pues no tiene nada que ver porque lo hice muy exagerado. Entonces, lo que voy a hacer es cerrar, digo, abrir este círculo que estaba tan cerrado, incluso con la base de mi pinza, voy a apretar. Y vamos a ver si ya me está sirviendo lo que llevo, ¿no? Pues sí,
hasta cierto punto me puede funcionar si es que voy deshaciendo esta curva que hice tan marcada. Obviamente tiene que ser mucho más amplio este círculo y yo exageré con pues la técnica que estaba haciendo, ¿no? Bueno, con el avance que estaba haciendo. Entonces, solo quería que quedara bien claro cómo se va haciendo ese círculo, pero entonces al final de cuentas para ese específico círculo no tenemos que avanzar tan corto, tal vez con avances un poco más esporádicos va a ser suficiente. Avanzo, empujo, avanzo, empujo con mi mano izquierda, avanzo, empujo con mi mano izquierda. Ahora, vean que estoy haciendo chipotes yo, ¿se fijan? Aquí tengo como un chipote. Déjenme, ahí tengo un chipote muy feo aquí. ¿Qué se puedo hacer? Con la base de mi pinza, prensar. Ahí está la base, ¿se fijan? La parte plana inclusive. Prenso, aprieto pues. Y eso va a ayudar a deshacer los chipotes. Ahí todavía tengo uno aquí. Voy a deshacerlo. Ya le deshice prácticamente todos los chipotes. Me aseguro que esté plano a la superficie. No está del todo. Lo trato de enderezar con mis propias manos. Y ahora lo presento a mi hoja. Y ven cómo sí me sirvió irlo ampliando, pero todavía me falta más ampliarlo. Hay que hacer que coincida a partir de donde se separa el alambre de la línea, hacer que nuestra figura se parezca más. Entonces hay que seguir trabajando para lograr eso. Entonces ahora no fue muy cerrado, si se fijan, ahora me excedí en lo abierto del círculo. ¿Sí? Abrirlo más.
Vean cómo ya casi está. Unas partes las corrijo solo con las manos, no es necesario para todo usar pinzas. Casi está, prácticamente con las manos podemos terminar. Ay, lo abrí más. Bueno, ya está muy cercano, ¿no? Ya vieron lo básico. Ahorita no me voy a poner a dejarlo perfecto, porque pues, entre la presión frente a las cámaras. Pero ahí está casi. Aquí ya tendríamos que hacer un doblez recto. Bueno, cuando estemos seguros de haber dejado esto bien hecho, bien bonito, pues solo es un doblez recto para terminar acá. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver si sí podemos terminarlo. Hago la marca donde necesitamos nuestro ángulo recto. Ya sabemos cómo hacerlo. Tomo mi pinza. Cerquita del final de la pinza. Empujo con este lado. Y ahí está. Falta ya ajustarle el detalle seguramente, pero prácticamente ya lo hicimos, ¿no? Corto el extremo. Que está, ya está de más. Checamos que esté bien planito al piso. Lo destorcemos, este está torcido. Le quitamos los chipotes si es que tenemos chipotes. Y ya que quedó satisfactorio, pues lo pegamos a nuestra hoja. ¿Sí? Muy bien, por último vamos a aprender a hacer los loops o vueltas o U's. Entonces tengo aquí mi tramo de alambre. Benji, creo que dejaste de grabar. Ah, no, sí, sí, sí. No, ya estamos grabando. Y pues el primer doblez que tenemos que hacer es un ángulo recto. Entonces llevo mi alambre sobre la figura. Hago la marca
sobre la línea. Acuérdense, esa marca se va a convertir en nuestro ángulo. Entonces, tengo que tomar mi alambre antes de donde empieza la marquita que puse. Ay, bueno, la marquita no se alcanza a ver, pero recuerden eso. Ahí está bien, ahí sí se alcanza a ver. Vean, justamente, bueno, pues lo voy a tomar así, del lado contrario. Empujo de una sola intención. Ahí, se fue. Checo lo plano. Está plano, sí. Podría estar más. También. Ahora, de aquí a legua se ve que me pasé de los 90 grados, ¿se fijan? Está más cerrado. Entonces, de una vez con mis manos lo corrijo. Ya tenemos algo más parecido a los 90. Entonces, ahora tenemos que distinguir el techo de nuestra U. No es el techo de la U no es el mismo punto que donde empieza la U. ¿Se fijan? Aquí es donde empieza o termina la U y el techo de la U está un poquito más acá arriba. ¿Sí? ¿Sí lo distinguen la diferencia? Aquí empieza la U, aquí está el techo de la U. Entonces, yo voy a hacer mi rayita en el techo de la U. O incluso donde termina el techo de la U, no sobre el techo de la U. Ahí ya lo hice. Ahora, ya ahorita que giré para el ángulo recto, usé la parte rectangular de la pinza. Ahora voy a usar la parte redondeada, hacia allá voy a girar mi alambre. Entonces aquí chequen, mucha atención. Lo tomo y esto es como normalmente les he dicho que la tomen, ¿no? Cerca de la punta de la pinza. Pues ahora no va a ser tan cerca de la punta, más o menos ahora sí al tercio de la punta de la pinza, queriendo que la marca se transforme en el techo de nuestro loop o de nuestra U. ¿Ven? Entonces, ahora sí no estoy tan pegado a... Ay, perdón, no estoy tan pegado a la marca que acabo de pintar porque quiero que esa marca se convierta en el techo de la U de mi figura. Entonces, con una sola intención, hago la U y sí, ¿dónde quedó? Ay, perdón. ¿Dónde quedó mi marquita? Se volvió el techo de la U. Entonces, pero siento que está todo torcido mi alambre, así que voy a ponerlo contra la superficie plana. Y vean que como la patita está toda levantada, bueno, no se alcanza a ver, pero sí está. Bueno, de hecho, si lo pongo así, esta esquina está levantada. Entonces voy a asegurarme que esté en contacto con mi superficie plana, con mis manos, destorciéndola. Ahí está, ya está mucho más plano.
Y una vez que ya está plano, pues ya saben que sigue. Compararlo con la figura. Ponemos el ángulo, porque el ángulo sí estaba bien. Ponemos la figurita. Y si se fijan, no está coincidiendo a partir de que estoy bajando. ¿Qué quiere decir? Que está muy ancho mi U. Entonces, lo que haría para mi siguiente U es hacerlo tal vez tal vez un poquito más arriba de la punta, más cerca de la punta más bien, para que esta U no quede tan amplia. Pero también se puede corregir esto que ya hice. Voy a presionar poquitito con la base de mi pinza como para hacerla más angosta, poquito, sin exagerar. A ver, vamos a ver si con eso fue suficiente. Sigue un poco abierta. Voy a, ahora con mis manos, a hacerla así. Vean cómo, exagerando. Vean, ahí. Lo regreso un poquito. Checo que esté plana. No está plana. Enderezo. Está. Y veo si sí funcionó. Y sí, ya quedó más bonita, ¿no? Más corresponde ya mejor a la figura. Ahora que necesitamos, pues otro ángulo recto para seguir con nuestra figura. Hago la raya sobre la raya. Tomo mi alambre con la punta cuadrangular hacia lejos de mi cuerpo. Antes de que empiece la marca que hice. Incluso un poco antes, porque si se fijan, tiene que quedar igual que la anterior. Entonces, si me fío de mi marca, como que me iba a pasar. Así que mejor ni me fío de mi marca. De hecho, sí me pasó. Fíjense. Este queda más abajo que este. Entonces, ¿qué pasa si se equivocan en este tipo de figuras que son más largas o con más dobleces? Deshacemos el doblez que hicieron apretándole así. Aprieten así, así. Luego con la base de la pinza deshacen ese doblez. Lo que puede pasar aquí es que los vayan a mellar, o lo que pueden hacer también es romperlo al final de cuentas, como debilitar el alambre y corren el riesgo de romperlo, pero bueno, yo ya lo pude deshacer. Se fijan, ustedes también lo pueden hacer así. Si no están satisfechos con un doblez, lo deshacen y lo vuelven a intentar, pero no sigan, porque si siguen, pues sí, los otros les van a salir bonitos, pero ¿qué les va a servir si uno ya no corresponde bien? Yo se lo voy a poner mal. Voy a hacer de nuevo la marca. Un poquito antes. Voy a tomar con mis pinzas, incluso son las más bonitas estas. Déjenme deshacerle el chicote ese que dejé. Creo que me volvió a pasar. La vuelvo a deshacer. ¿Qué pasó, Karen? Tengo una duda. ¿El doblez se hace antes de la marca o sobre la marca? Sostienes
tu alambre antes de la marca para que el doblez la marca se vuelva el doblez. Sí. Pero todo depende, cada quien puede preferir tal vez otra técnica. Esa es una recomendación que nosotros les podemos dar, que la marca sea lo que se transforme en el doblez. Entonces tú tienes que tomar el alambre antes de la marca, obviamente, para que esa marca se transforme en tu ángulo, así como ahorita. Ven, lo pintadito se volvió el ángulo. Pero si se acomodan diferente, cada quien lo puede hacer como guste. El chiste es que logren la figura, ¿verdad? Si otros prefieren hacer la marca y eso es al revés, donde termina la marca es donde se va a convertir en el ángulo, no sé. Puede haber otras formas de hacerlo y cada quien es libre de hacer como lo guste, como se hallen mejor, como se diría, o como se acostumbren. Pero ese es un consejo que yo te puedo dar, haces la marca y esa marca es la que se tiene que convertir en el ángulo, entonces forzosamente tú tienes que tomar el alambre antes de la marca, precisamente tomas el alambre y donde termina tu pinza, ahí empieza la marca que hiciste, bueno, justamente coincide donde hiciste la marca, donde empieza la marca, por eso tienen que ser también precisos no debe de ser dentro, bueno, ustedes tienen que darse cuenta si es dentro de la marca, antes de la marca, o sobre la marca, o si hacen una marcota tal vez a la mitad de la marca, o si es una marquitita, pues antes de eso. Gracias. De nada. Vean, ahí está. Está plano, coinciden mayormente, bastantito pues. Y la altura del loop es la correcta, o sea, de la figurita es la correcta. No sé, ahí podemos seguir y seguir, ¿no? Bueno, eso es todo. Voy a terminar la grabación.